y otros temas, saludo a la senadora y secretaria general de Morena, Citlali Hernández, a quien le agradezco mucho que llegue a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Citlali, primero me dio mucho gusto saludarte en la marcha. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de encontrarnos. Y bueno, para iniciar eso, y dame, si me permites pedirla, mi querida Citlali, tu impresión de la madre de todas las marchas, le arda a quien le arda y le pese a quien le pese. Sí, pues qué gusto saludarte otra vez, Vicente. No solo nos encontramos en la marcha, nos encontramos un día antes en el Ángel, acuérdate Cierto, también es de ahí, cierto, es cierto. que pues se dio cita a mucha gente. Pues mira, yo creo que es la marcha más grande de la historia moderna de nuestro país y la cuenta de que el presidente es el mejor dirigente político que ha tenido México, el presidente más querido de la historia moderna también, y que el nuestro es un movimiento que se ha ido gestando desde lo popular, es decir, vimos todas las expresiones del pueblo en esta marcha. Yo vi personas que venían del campo, personas que pertenecen a las comunidades indígenas, vi jóvenes, como decía el presidente, había muchos jóvenes o habíamos muchos jóvenes, vi personas de la diversidad sexual, vi feministas, vi incluso personas que decían, yo vengo acarreada de Polanco y que se veía que en efecto venían, digamos, de estas colonias un poco más acomodadas de la Ciudad de México, es decir, el pueblo en su gran mayoría acompaña al presidente de la República, respalda y celebra la Cuarta Transformación y se da cuenta que el único movimiento que tiene la capacidad de movilizar popularmente de esta manera es el movimiento de la transformación, ni siquiera Morena como partido, el movimiento de la Cuarta Transformación. Fue una marcha de mucho amor, mucho amor. Yo recibí muchísimo cariño, pero lo he escuchado que los periodistas también, estoy segurísima que tú también, mucho entusiasmo de la ciudadanía, una efervescencia, digamos, de fiesta, de lo colectivo. Fue un gran encuentro, me parece que sin duda pasará a la historia. Tenemos el privilegio de formar parte de este momento histórico y en lo político también, pues es un golpazo para la oposición. Es decir, a 4 años del gobierno del presidente más golpeado por la oligarquía, por los grandes medios de comunicación, por los voceros del viejo régimen, el presidente no solo cuenta con el respaldo de más de 1 millón de personas en un solo acto, porque cuenta con mucho más, sino que más es un hombre fuerte, que el cariño y el respaldo de la gente le motivan. Vimos cómo caminó desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, entre abrazos, los empujones para poder acercarse a él, bajo el sol, en una larga caminata que duró horas. Vimos cómo este cariño del pueblo se vuelve incluso el motor de su comportamiento político. Y un discurso, además, me parece no solo que da cuenta de los avances de la transformación, sino que da cuenta de que este sexenio no es un sexenio más, es la cimentación de un proyecto de nación distinto al neoliberal y de la construcción de una patria nueva, y además conceptualiza lo que para muchos lo vamos a llamar con mucho cariño obradorismo, pero que en esta altura que él tiene, en vez de darle un nombre personalísimo, pues busca conceptualizarlo como humanismo mexicano. Y yo creo que yo ahí quisiera colocar un poco el acento, Vicente. Andrés Manuel el presidente no solo lo dice, sino que lo ha hecho y hoy lo conceptualiza para que se entienda más. En lo político, nunca más en este país, sobre todo por la conciencia del pueblo de México, va a haber políticos que caigan en el cinismo que ha habido en el pasado, que abusen de los privilegios, de las canonjías, que busquen acceder al poder por dinero, por sentirse superiores. No dudo que no los haya, digamos, hoy tenemos incluso un espectro amplio y el sistema político viejo en su máxima expresión, que lo podemos encontrar en todos los partidos, no quiere que esa transformación continúe porque eso implica que el pueblo siga despertando. Pero nunca, o sea, hay un cambio y hay un cisma en el sistema político, eso sin duda, y la conciencia de la gente
va siempre a denunciar, a señalar, a exigir al que se salga de estos nuevos parámetros que ha construido Andrés Manuel López Obrador de hacer política, para servir con humildad, con amor al pueblo, con cercanía al pueblo, con transparencia, con honestidad. Y en lo económico hoy estamos claros de que se puede romper el modelo neoliberal pensando en un modelo de bienestar donde se ponga acento en quienes más lo necesitan, donde no es necesario hacer obras y endeudarse, donde no bastan los grandes índices de desarrollo económico si no hay justicia social. Si esto que planteó el presidente, me parece que la academia, los grandes analistas e intelectuales que sienten que saben más que el pueblo, pues tienen ahí una gran cantidad de elementos para poder discutir, no si fuimos acarreados, no si llegamos en autobús, que no había otra manera de que llegaran algunos compañeros del interior de la República, no si es la marcha desde el poder, no, ¿qué fenómeno político está viviendo México? ¿Qué significa eso para nuestro país? ¿Qué rupturas provoca con el viejo régimen, con el sistema político tradicional? ¿Y qué significa en términos sociales que haya un pueblo tan consciente que, digamos, nos permite afirmar que no hay vuelta atrás en el cambio de mentalidad, que no hay vuelta atrás en la transformación? Y eso y mucho más yo creo que nos tiene muy contentas y muy contentos. Insisto, a quienes estuvimos ahí, a quienes se manifestaron fuera del país, vimos muchos migrantes en Nueva York, en distintas partes, a los que no pudieron llegar a la ciudad y también hicieron expresiones de celebración de la Cuarta Transformación en otras plazas públicas del país. Digamos, es triste en una empatía que a veces pudiéramos generar con la oposición, que nunca van a experimentar lo que significa luchar en las calles, lo que significa pertenecer a un movimiento con convicciones de justicia, de cambio, de igualdad. Es triste que estén tan limitados y que estén tan ciegos, tan sordos y tan absortos para entender el sentimiento del pueblo, pero bueno, pues tampoco vamos a hacer entender a quienes no tienen otra manera de pensar la política más que en dinero y poder para subajar, pero esta revolución pacífica de la que formamos parte avanza, camina, tiene distintos rostros, tiene mucho amor, tiene mucho cariño, mucha alegría y mucha fuerza para seguir transformando, y la verdad es que Andrés Manuel López Obrador pues dejará un gran legado si hay millones de personas en las que ya está sembrada la semilla de la conciencia, Vicente. Déjame ser claro, Citlali. Voy con todo. Ya sé, si siempre. el legado de Andrés Manuel, el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador es como lo planteas, si el pueblo ya despertó y es sabio, si ya no se permite el robar, el traicionar, el mentir, ya traicionó, ya mintió Ricardo Monreal. Te lo digo porque con eso le dimos entrada a esta entrevista, Citlali. La gente se mostró en repudio a Ricardo Monreal por lo que ha dicho y por lo que ha hecho. Y creo que no le ayuda mucho la admisión de que ya está platicando con la oposición mientras sigue siendo el coordinador de los senadores de Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política. ¿Hasta cuándo, Citlali? Y yo te pregunto si ya esta liga se rompió o está a punto de romperse. Es que, Vicente, yo creo que afortunadamente en este cambio que avanza en la manera en la que se hace política, que yo insisto, sí será uno de los grandes legados del presidente, romper el molde del viejo régimen, las viejas prácticas políticas, y en eso lo digo con profunda sinceridad y sin dañar a nadie, sino describiendo la realidad. En el viejo régimen caben personas, formas de hacer política, de personajes de todos los partidos, incluyendo
personas que están cerca o dentro de Morena o de la Cuarta Transformación. Creo que esa es la grandeza del presidente. Él no está cuidando a un partido, a diferencia de como lo hacía el PRI en su momento, ¿no? Pensaban antes en el partido, en la continuidad del partido, no de un proyecto solamente, sino del partido como esa caja de intereses para seguir viviendo de la política. Acá el presidente se coloca por encima incluso de su partido. Él busca darle el poder no a un partido, a la gente. Y es una realidad hoy que la gente tiene poder, que la gente observa lo que hacemos, observa lo que decimos, exige y no se calla. Y yo no puedo mentir, y más de 1 millón de personas que estuvimos en la marcha, vimos que a pesar de que hemos sido muy prudentes varias voces de nuestro movimiento respecto a estas distancias que ha tomado el senador Monreal del presidente fundamentalmente, pues la ciudadanía nos exigía, es más, nos preguntaban a mí, no dejaron de preguntarme todo el camino de la Estela de Luz, luego al Ángel y luego al Zócalo, ¿hasta cuándo? Como tú me acabas de preguntar, ¿qué van a hacer con Monreal? ¿Por qué no se va? Pues, y yo escuché varias veces el grito de miles de personas diciendo fuera Monreal. Es muy duro porque Monreal es un compañero del movimiento, porque ha estado, porque es el coordinador del grupo parlamentario del Senado, porque por una serie de cosas y porque la gente misma no está recibiendo bien estos posicionamientos que ha tenido en los últimos tiempos Ricardo Monreal. Ahora, yo te digo, Vicente, me parece que con la narrativa que ha ido construyendo el senador Monreal, el tema de la reconciliación, ayer Mario Delgado decía, nunca había estado casi tan de acuerdo con él, que si el senador Monreal busca reconciliación, pues que habría que que debería de buscar primero la reconciliación en el movimiento, porque la gente que se expresó en esta marcha fue muy clara. Hay un enojo hacia Ricardo Monreal. Es más, la gente pide que se defina. Yo vi pancartas en las que decía Ricardo Monreal, no te equivoques, no te alejes de la transformación, etcétera. Yo lo digo y la otra vez tú lo interpretaste mucho más claro de lo que quizás lo dije, Vicente. Como va la narrativa de Monreal y como conocemos esta habilidad política que tiene, yo creo que nosotros no tenemos que dar razones para justificar esto que él ha dicho, que se le maltrata en el movimiento, o que nosotros somos los que no queremos que esté. Nosotros queremos que esté todo el que acompaña al presidente y a su proyecto, que sea leal al pueblo de México, que en esta disputa tan clara que es la oligarquía y sus representantes, o el pueblo y sus representantes, se acerque más al pueblo y a sus representantes y a la Cuarta Transformación que a la oligarquía y al viejo régimen. Creo que eso es lo que la gente ve, es decir, pareciera a veces que en este discurso de la reconciliación, porque entendemos que él como presidente de la Junta de Coordinación Política tiene que hablar con todos los partidos, lo entendemos muy bien y yo creo que es falsa esa idea que han construido de que somos radicales o puristas. Claro que hablamos, yo hablo con senadores, senadoras de otros partidos políticos, pero siempre soy muy firme en mis posturas y yo no los quiero de amigos porque han insultado al pueblo, han robado, han mentido, han traicionado, se han pasado de la raya incluso en el golpeteo hacia el presidente, que no es solo el presidente, es millones de personas que están respaldando un proyecto de transformación. Entonces, yo sí creo que estamos en un momento de definición. Tú defines acompañar un proyecto de transformación. Y cuando decides acompañar un proyecto de transformación, todo el tiempo te sigues definiendo, porque cuando tú decides transformar, hay reacciones, hay poderes fácticos que se empiezan a debilitar, que reaccionan, que tratan de regresar al poder, y entonces constantemente hay que tomar definiciones de seguir transformando, de seguir profundizando, de seguir confrontando incluso esos poderes que tienen mucho dinero, que tienen mucho alcance mediático,
que tienen la capacidad de construir grandes narrativas, como esta gran mentira de que queremos destruir al INE y que lamentablemente poca gente, pero hay gente que lo cree, sin darse cuenta que más bien lo que están haciendo es defender al viejo régimen y el viejo sistema político. Pero no basta solo con haber estado al inicio, con haber fundado Morena, no basta con haber estado en momentos definitorios, es definirse y definirse y definirse y definirse hasta el final de nuestras vidas en la misma línea. Y es con el pueblo o con las oligarquías, es con la construcción de una nueva cultura política o con las viejas prácticas políticas del pacto político entre unos cuantos. Es con el proyecto de transformación o con el proyecto de regresión al viejo régimen. Es con el presidente, que es el rostro de este proyecto popular, o es con los rostros del viejo proyecto neoliberal. Y en esa claridad de las disputas que hay en este momento en el país, pues creo que es natural que la fuerza popular del proyecto de transformación diga dónde está Ricardo Monreal. ¿Dónde está? Porque Ricardo Monreal ha dicho que no es necesaria la reforma electoral, porque ha dicho que el presidente confronta, porque está en la lógica del discurso de la supuesta reconciliación, de que el país está polarizado. Y yo creo que por más que nosotros tratemos de ser prudentes, cuidadosos, de cómo contener este tema, la gente lo ve y esa es la gran sorpresa, digamos, de esta marcha, o una de las grandes sorpresas respecto al tema, que la ciudadanía nos exigía hacer algo. Y yo creo, Vicente, concretamente, no nos toca a nosotros hacer algo más que seguir manteniendo la unidad en el grupo parlamentario para que sea lo que decida Ricardo Monreal, todos los demás senadores continuemos con la transformación, continuemos con la gente que nos votó, continuemos con el proyecto que respalda la mayoría del pueblo y que encabeza el presidente. Y ya, lo que decida Ricardo Monreal lo respetaremos, podremos compartirlo o no, lo debatiremos, tendremos una postura en su momento, pero en este momento hay posiciones y posturas personales que definitivamente no compartimos, que es el pueblo de México en una de sus grandes expresiones que tampoco comparte, y no nos vamos a poner a pelear, pero sí sabemos hoy que estas posturas que ha tenido el senador por lo menos nos ponen en interrogante de qué va a ser los próximos 2 años que siguen del sexenio de Andrés Manuel, qué va a ser aquí en el Senado, cuál va a ser su papel dentro del grupo parlamentario, cómo quiere abonar a la Cuarta Transformación. ¿Va a seguir abonando a la Cuarta Transformación o es real que va a iniciar una gira con Santiago Krill? ¿Qué significa iniciar una gira con un personaje del viejo régimen? ¿Qué significa iniciar una gira con uno de los voceros, digamos, de los opositores a nuestro proyecto? Porque una cosa es lo que se construye en el Parlamento en torno al bien común del pueblo. En eso somos capaces de dialogar y de hablar con la oposición y, como él dice, no da vergüenza hablarlo, cuando te pones de acuerdo por el bien del pueblo. Pero cuando inicias una gira, un diálogo, al margen de lo público, al margen de los intereses del pueblo, pues creo que es natural que varios digamos qué está pasando. Pero bueno, pues vamos a ver qué está pasando, vamos a ver qué decide Ricardo Monreal. Yo lo he dicho aquí y en otros espacios, a mí me parece que Ricardo Monreal es un político profesional, es un hombre muy hábil, con una inteligencia política forjada durante las últimas décadas, pero tiene que pulsar muy bien el momento que vivimos para no equivocarse. Sería un error que teniendo un proyecto, formando parte de un proyecto de transformación, con un respaldo de la gran mayoría del pueblo de México, decida alejarse. No me genera lógica, ni siquiera práctica ni pragmática. Pero bueno, cada quien es arquitecto de su propio destino, diría Amado Nervo, y en estos tiempos de transformación, cada quien es dueño de las decisiones que va tomando, y el pueblo de México será dueño de las decisiones o las determinaciones que tome respecto a nuestras posturas. Citlali, sí. A ver, por favor, le pido a los compañeros que no me bajen el volumen para que me escuche Citlali, por favor, sí, porque ya me estoy enchilando con el tema.
A ver, Citlali, ¿no merece la gente también ya verlos a ustedes con los pantalones bien fajados y decir, ya estuvo suave? Porque, a ver, ustedes le apuestan a no hacer víctima a Monreal, pero Monreal con sus declaraciones y con las de sus achichincles están generando un ruido que, pregunto yo, no es más, eh, más dañino que la posibilidad de que Monreal se tire al suelo y se diga víctima. ¿Hasta cuándo puedes esperar a que Monreal tome la decisión? Te pregunto por esto, Citlali. Monreal sí está negociando para el 2024. La decisión estaría en proceso, dice el senador sobre esta posibilidad. Y voy a citarlo. Estoy en ese proceso de definición. No está tomada la última decisión. Así lo dijo en la conferencia de prensa de esta reunión interparlamentaria entre México y Estados Unidos. No es de ninguna manera ni vergonzoso ni tampoco clandestino. Abiertamente, y tengo buena relación con toda la oposición y obviamente con los dirigentes de Morena, de donde provengo también. ¿Tiene buena relación con Citlali Hernández? ¿Con Mario Delgado? Porque ustedes son los dirigentes de Morena. ¿A ti te representa Ricardo Monreal, Citlali? No, Vicente, yo formo parte de una nueva generación que hace política con otros códigos. Él lo sabe, hace tiempo que convivimos en un mismo espacio que es la Ciudad de México. No concuerdo con muchas formas en las que él hace política. Lo respeto, creo que él me respeta, siempre hemos tenido una relación cordial, no profunda, no de complicidad. No hay el diálogo que quizás pudiera tener a lo mejor con la oposición, quizás haya más diálogo con la oposición que con la dirigencia de Morena. Pero mira, él justo lo ha dicho, Vicente, o sea, entiendo y la gente de verdad en la marcha nos los exigía, nos lo pedía, esta prudencia quizás interpretada como tibieza. Yo lo que creo es, yo te lo estoy diciendo claro, qué es lo que veo, no estoy de acuerdo con varias posturas del senador Monreal, no se lo pude decir hace poco en alguna reunión previa acá del grupo parlamentario en el Senado. Es incómodo tener un coordinador del grupo parlamentario que tiene posturas a título personal y que no se hace cargo de la investidura de ser coordinador de un grupo mayoritario que forma parte del proyecto de transformación. El tema es que pareciera que él intenta, yo así lo veo, o ha estado señalando que somos nosotros los que lo atacamos, que hay un ataque sistemático hacia él. No lo hay. Creo que es momento de entender que la ciudadanía nos observa, nos cuestiona, a mí varias veces, por temas que ha habido internos del partido, por decisiones que se han tomado en las que yo lo he dicho, he tenido el menos margen de posibilidad. La gente me ha cuestionado, la gente me ha señalado, la gente me ha dicho que no echemos a perder Morena, ¿no? Estamos, digamos, como nunca, ante una vitrina en la que la gente nos observa. Entonces, el senador Ricardo Monreal ha dicho que es un ataque sistemático en su contra, como si hubiera una pretensión política. Y la mezcla también hay que decirlo con este tema de las corcholatas rumbo al 2024. No es así. Decir o señalar, por ejemplo, que en la marcha toda la gente que nos gritaba algo sobre Monreal es, digamos, provocado, es no entender al pueblo en su máxima expresión consciente. Pero nosotros estamos, digamos, acá en el Senado de la República, pues observando, dialogando, por supuesto, hay tensiones, pero él mismo ha dicho, Vicente, que en diciembre va a tomar una decisión. Estamos a 2 días de diciembre, seguramente regresará. Por favor, que sea a inicios de diciembre y no a finales. No, pues vamos a ver qué determina. Lo que sí te puedo decir es que hoy es un tema, o sea, hoy es un tema en el partido, hoy es un tema en el grupo parlamentario del Senado, hoy está en el ambiente estas posturas que él ha tomado, porque no es que ¿Cuántos senadores y senadoras están en peligro de irse con Monreal para incluso poner en riesgo la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado de la República?
Vamos a serle sincero a la gente, porque también eso tiene que entenderlo la ciudadanía, la gente de a pie. O sea, si Monreal se va, se llevará, no sé, 5, 6, 10, 12, y estamos a 12 senadores de perder la mayoría en el Senado de la República. ¿Estoy correcto o me corriges, Sí, Citlali? esa es una realidad, Vicente. Es decir, 12 senadores, digamos, del lado de la coalición nos garantizan una mayoría. Si hubiese 12 senadores con la oposición, nos convertiríamos en minoría en el Senado. El senador Ricardo Monreal tiene la capacidad de hablar con todos, la habilidad de construir mayorías, además de la que ya tenemos, sin duda. Yo creo que depende de lo que decida el senador Monreal, Vicente. Hoy hasta hoy, él se ha planteado como una persona que forma parte de la Cuarta Transformación, que es crítico, que pide respeto en su derecho a disentir, que justifica o conceptualiza su cercanía a la oposición como algo que no le da vergüenza y como algo que forma parte de su quehacer político. En el interior del grupo parlamentario hay quienes pudiéramos ser también críticos en el ejercicio de nuestra libre expresión con sus posturas políticas del coordinador. Hay quienes sienten que el coordinador sí es atacado y que piden respeto para el coordinador. Hay quienes, digamos, se mantienen al margen de un posible pleito. Y yo no me atrevería a decir, porque yo creo que todos mis compañeros senadores tienen la inteligencia, el entendimiento del momento histórico, la claridad de que ninguno llegamos solo por lo que somos, que fundamentalmente llegamos por el respaldo que la gente le dio a Andrés Manuel López Obrador, y que hay una mayoría del pueblo que está observando y que podría incluso significarse el final de nuestra trayectoria política, el traicionar o el alejarse de un proyecto de transformación. Yo espero que si el senador Ricardo Monreal decide romper la cuerda, ahora en términos coloquiales podríamos decir, se está estirando, y eso es una realidad, si él decide romperla, probablemente hay senadores que pudieran estar hoy, digamos, acompañando al senador Monreal, o que dicen que en efecto él es una víctima de ataques políticos y que probablemente decidan más bien quedarse en Morena, respetar su decisión, pero quedarse. No me atrevería a decir cuántos compañeros o si se pone en riesgo la mayoría como tal, porque de verdad es que depende un poco de lo que vaya pasando en los próximos días. Claro. Puede también que Monreal decida distensar la cuerda y regresar a los diálogos con la oposición sin decirlo públicamente. Claro. No sabemos, pero mira, lo que sí creo que es importante que la gente sepa, Vicente, es que al interior del grupo parlamentario hemos hablado varios senadores de que más allá no queremos una confrontación con Monreal en el sentido de que no es un tema personal, pues. Lo que nos tiene aquí es respaldar un proyecto de transformación que respalda el pueblo de México en su... Bueno, pues más allá de lo que haga o diga Ricardo Monreal, los senadores de la coalición Juntos Haremos Historia, es decir, Morena, las compañeras del PES, los compañeros del Verde, del PT, tenemos que seguir siendo esa mayoría, que el presidente tenga... ¿No los está chantajeando Monreal? Tenga... Pues mira, ¿no los está chantajeando Monreal? Pudiera parecer, pero yo creo que no. O sea, creo que la ventaja es esto que dice el presidente. Hay cosas que funcionaban a lo mejor en el pasado. Yo creo que hoy no. Y eso es lo bonito y lo interesante de este momento. O sea, el que la gente exprese en una marcha de la Cuarta Transformación un enojo hacia uno de los personajes de la Cuarta Transformación, es que cualquier intento de estirar la cuerda para lo que sea, puede que no sea suficiente en este momento, Vicente. Y eso es lo importante, o sea, que la ciudadanía esté al pendiente de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que somos, y que en consecuencia la ciudadanía respalde o no si estamos siendo leales a un proyecto. Y yo creo que la gran mayoría de los senadores de la coalición estamos conscientes de ello.
no me atrevería a decir cómo van a actuar unos u otros. Por supuesto, en todo grupo parlamentario siempre hay quienes son más cercanos al coordinador, quienes son un poco más marginados o quienes son más alejados, etcétera. Pero este es un momento probablemente sin precedentes, Vicente, Claro. porque además en la política tradicional y por un tema hasta de disciplina lógica, el coordinador de un grupo parlamentario es la persona que tiene interlocución con el Ejecutivo y que, digamos, arropa, abraza, defiende, impulsa el proyecto de la mayoría legislativa en concordancia con el presidente de la República. La primera vez probablemente que vemos a un coordinador de un grupo mayoritario que forma parte del partido en el poder, que genera estas distancias y estos ruidos. Por eso es que no sabemos qué va a pasar, porque, digamos, en la historia de la izquierda, de los grupos parlamentarios, el PRD, recordar que en la última etapa del PRD hubo un par de senadores que se determinaron, que se definieron, y aun cuando Morena apenas estaba consiguiendo el registro, se hizo una bancada de Morena, ¿no? Una bancada incluso de Morena PT, ahí estaba Laida Sansores, ahí estaba Alejandro Encinas, Dolores Padierna, estaba el propio Mario Delgado, una serie de compañeros que ya en esa parte final del sexenio de Peña Nieto y en esa parte final de la legislatura, fueron armando la bancada de Morena. Es como un poco natural en la vida parlamentaria que vayan cambiando las cosas y que los grupos parlamentarios se vayan integrando distinto. Pero un coordinador de la mayoría deje o se distancie del proyecto original, pues yo creo que no hay antecedente en México. Por eso no sabemos cuál será el comportamiento de Monreal, no sabemos qué senadores dirán yo sigo con Monreal porque es mi coordinador, o si la mayoría dirá, bueno, pues mucho respeto a Monreal como coordinador, pero nosotros vamos con el presidente. Sé que tienes que correr, Citlali, pero para cerrar, por favor, déjame plantear esto. Sí. Lili Telles escribió en Twitter, cuando López Obrador era priista, cuando él era parte de los gobiernos represores y autoritarios, el PAN ya defendía el humanismo político. Ahora, ante el brutal fracaso de Morena, se roba la tesis históricas del humanismo, libertad y democracia del PAN. Claudio X González, la marcha rosa o marcha por la democracia del 13 de noviembre simboliza libertad, democracia, unidad, legalidad y esperanza. La marcha del miedo o marcha de la revancha del 27 de noviembre simboliza sumisión, autoritarismo, división, ilegalidad y desesperanza. Así de claro. Yo decía que Alejandro Rojas Díaz Durán, que forma parte del equipo de Ricardo Monreal, se había atrevido a ir más allá, incluso que Claudio X González, que la propia Lili Telles. Yo tengo información, y si no es correcta, debería de aclararlo Ricardo Monreal, que es el propio Ricardo Monreal el que básicamente les dicta estos tweets a Gibran Ramírez, a Alejandro Rojas Díaz Durán, y creo que ante estos dos tweets de Alejandro Rojas Díaz Durán, que dice, la marcha en apoyo al presidente López Obrador es la muestra de que hay una restauración del presidencialismo absolutista del viejo régimen con un nuevo partido de Estado, Morena, es una regresión política antidemocrática, el riesgo una elección de Estado en el 2024, no se rompió un vidrio, pero se rompieron varias leyes, uso de recursos públicos para el acarreo, Partido Morena como maquinaria electoral del gobierno, beneficiarios sociales como clientela electoral, relanzamiento ilegal de Claudia Sheinbaum. Por eso creo que no exagero cuando digo que estos personajes suenan más cabrones, perdóname por la expresión, que el propio Claudio X González, que Lili Telles. Pues creo que desde aquí sería bueno también decirle a Ricardo Monreal, si es que avala lo que escribe Alejandro Rojas Díaz Durán, que calme a su jauría, poniéndolo en términos del propio Ricardo Monreal. Citlali Hernández, ante lo que estoy poniendo sobre la mesa y lo que hemos platicado, tu planteamiento, tu reflexión, tus comentarios para cerrar. Pues lo dicho, Vicente, mira, Rojas Díaz Durán, y jamás hay que olvidarlo, es el que fue judicializando la vida interna de Morena. Como si pareciera que lo que buscaba era mermar nuestra vida interna, que al final Morena es una herramienta del pueblo para acompañar un proyecto de transformación. Él fue el que judicializó, él fue el que estuvo presentando juicios, lo voy a decir con todas sus palabras,
la reforma electoral en parte es muy importante, porque quienes definen, en la Cámara de Diputados se decide por cuotas y cuates a los consejeros del INE. Y en la Cámara de Senadores se decide por lógica de cuotas y cuates entre los coordinadores de los grupos parlamentarios a los magistrados. Es decir, los magistrados electorales responden a intereses políticos y presiones políticas de los grandes hombres, porque además la mayoría son hombres, del Senado de la República. Cuando vemos que Rojas Díaz Durán avanza en la judicialización del proceso de Morena y pareciera que los magistrados hacen una sentencia a modo, pues no lo dejo a la imaginación, pues pareciera que hay intereses de debilitar al proyecto. Yo no le tengo el absoluto respeto a Alejandro Rojas Díaz Durán. Dice barbaridad, se convierte y es el golpeador de un grupo, es el suplente del senador Ricardo Monreal, a veces se deslindan mutuamente, los vemos siempre juntos, y eso es lo que yo creo que le molesta a mucha gente, que nos quieran ver la cara, pues, es decir, ¿de parte de quién? Alejandro Rojas Díaz Durán siempre ha sido el vocero de Ricardo Monreal, pero yo lo he dicho, Vicente, el viejo régimen, los beneficiados del viejo sistema político no quieren que avance la transformación, porque lo único que se pone en riesgo es la continuidad de estos personajes que han vivido de la política, que saben construir desde el poder, desde el pacto entre unos cuantos para beneficio y para que el status quo se mantenga. Y Alejandro Rojas Díaz Durán y todos los que vayan determinando su posición lejos del pueblo y cerca de la oligarquía, cerca del viejo régimen, cerca de la vieja clase política, pues pasarán al basurero de la historia, y no importa si son de Morena, no importa si son del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, de donde sean, el viejo sistema político se está aglutinando en torno a un discurso falso, en torno al discurso de la reconciliación, en torno al discurso de la democracia en riesgo, en torno al discurso del poder presidencialista, en torno a cualquier narrativa falsa con tal de defender sus intereses. Y lo que a mí me da mucha felicidad, Vicente, es que a pesar de la inversión millonaria, de la narrativa de muchas voces, de la mayoría de los medios de comunicación corporativos sosteniendo esta amalgama que la gente entiende muy bien, el poder político tradicional, las oligarquías beneficiadas por ser amigos de los políticos que les permitían no pagar impuestos, los grandes medios de comunicación que recibían grandes contratos y que entonces, a cambio del silencio y a cambio del maquillaje, mantenían grandes ganancias. Incluso contratos, como se sabe, por ejemplo, de algunos medios, no solo en los medios de comunicación, sino en otros rubros, por ejemplo, en las prisiones. Es decir, esta amalgama construida del viejo régimen, esta mafia del poder que siempre llamó Andrés Manuel López Obrador, no era una construcción hipotética, tiene nombres, tiene personajes, y hoy se están quitando las máscaras, se están articulando en público, porque antes lo hacían en privado, y están construyendo narrativas que afortunadamente la mayoría del pueblo no les cree. Por eso que el pueblo es capaz de diferenciar entre una persona de Morena, leal a los principios de nuestro movimiento, y una persona de Morena más cercana a la política tradicional. Y eso me parece que es la gran ruptura que ha logrado Andrés Manuel López Obrador con este sistema político. ¿Qué viene hacia adelante? Pues que la gente forme cada día más parte de la toma de decisiones, y que quienes decidimos hacer política o quienes somos representantes populares no tengamos la tentación de ir con esta mafia a formar parte y a tener aprobación o palomita para subsistir, que tengamos que ser leales con el pueblo de México si queremos seguir teniendo un espacio de representación, o por lo menos caminar en la calle tranquilos, como afortunadamente varios pudimos hacerlo en esta marcha, y además recibir un cariño que es recíproco. Entonces, yo diría eso, el sistema político tradicional se está desmoronando y se va a juntar desesperadamente para tratar de evitar la cuarta transformación. Va a utilizar narrativas que afortunadamente mucha gente no le cree, y por eso el presidente también habla de seguir con la revolución de las conciencias, porque hay algunos despistados que tristemente le creen y le hacen el juego a estos personajes que busca Alejandro Rojas Díaz Durán. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho por este país? ¿Qué ha hecho por la ciudadanía? ¿Cómo ha vivido de la política todo este tiempo?
él era el coordinador, no sé si siga formalmente, de asesores del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Yo la verdad nunca lo vi coordinando a ningún asesor para promover iniciativas a favor del pueblo. Entonces, con claridad yo lo digo, el sistema político tradicional y todos sus beneficiados, sus cómplices, los académicos que se beneficiaban, las voces que se beneficiaban, los pseudoanalistas, los comentócratas, todos están temblando porque está iniciando y fortaleciéndose el verdadero poder del pueblo. Y eso, bueno, pues o se retiran o siguen anclándose al basurero de la historia, o lo entienden y recomponen, porque esto ya no tiene vuelta atrás, Vicente. Sea del partido que sea quien decida seguir con esas viejas prácticas. Pues yo me despido con un Citlali, si el pueblo manda, si el pueblo ya se expresó en la marcha, pues espero que ustedes hagan su parte. Tú sabes que te admiro, que te respeto, pero ya es hora también que ustedes escuchen al pueblo. Creo que es momento de definiciones y no podemos, al menos así lo digo, yo no formo parte de Morena, pero desde mi trinchera que cree en esta transformación, no le pueden dar a Monreal la última palabra. Ay, cuando usted se quiera ir. No, pues ahora resulta, pero bueno, al final esa es mi opinión y ojalá que se fajen los pantalones porque ya estuvo suave. Ahora resulta que Alejandro Rojas Díaz Durán quiere que el presidente recapacite en torno a Monreal. Ahora resulta que a Monreal le vamos a tener que aguantar que haga gira con Santiago Krill. No, por favor, no más. Pero bueno, insisto, hay muchas cosas de por medio. Sí, yo estoy de acuerdo en eso, Vicente. Tocará ver qué pasa en el partido. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es la que determina la permanencia o no de una persona. Yo creo que es un tema, digamos, que sobre todo después de escuchar una demanda de la gente en las calles. Yo creo que ningún dirigente puede ser sordo a eso. O sea, es un tema que seguramente estará discutiéndose cada vez más en el partido, que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y sus miembros deben escuchar. Es un tema que en el grupo parlamentario de Morena en el Senado se habla, y lo estamos haciendo, Vicente, y yo estoy hablándolo y serás de las primeras personas en irte comunicando qué va avanzando, porque de que estamos dialogando los senadores, ¿qué hacemos? Justo para no depender de las voluntades de una persona en si continúa o no, en si, pues claro que está pasando algo, claro que lo estamos discutiendo, vamos viendo qué se va definiendo y qué va pasando en estos días. Mi querida Citlali, te agradezco que te hayas quedado más tiempo de lo acordado. Esto lo valora la audiencia de Sin Censura. Te dejo correr a tus ocupaciones y nos vemos pronto, Citlali Hernández. Claro que sí, Vicente. Muchísimas gracias y saludos a toda la auditoría. La senadora y secretaria general de Morena, Citlali Hernández, hablando con nosotros sin censura. Y